Hola, mi nombre es Magdalena Gerbagen. Yo voy a decir mis creencias que cambiaron con respecto al inicio de la clase y con lo que aprendí en el curso sobre la identidad docente. En primer lugar, tengo a nivel personal, yo antes creía que la fuente de conocimiento, pensaba que el profesor traspasaba conocimientos al estudiante y que la fuente de conocimiento era el profesor, como se puede ver en esta imagen. El profesor enseña y los alumnos escriben y no se produce ninguna otra interacción, como que era solamente muy importante el lado cognitivo. Pero luego aprendí que según las creencias epismatológicas que debe tener un profesor, según Chomer, esto es una interacción entre profesor y alumno. Acá podemos ver que la profesora muestra, los alumnos participan. Por lo tanto, la fuente de conocimiento es algo que tiene el profesor y se los entrega a los alumnos, pero también lo tienen los alumnos y el profesor tiene que organizar las ideas. Por lo tanto, el sistema es que se va armando, el profesor-alumno es la fuente de conocimiento. Esto nos lleva a la pedagogía interactiva. Después tenemos la teoría del sí mismo, que yo antes tenía una mentalidad fija, que por ejemplo tú eres bueno o malo para algo. Yo lo he visto durante mis pasantías, que a una alumna como que no le enseñan, si no entiende dicen como da lo mismo, no entiende. Y yo también antes era muy así, yo también creía que era mala para las matemáticas, pero después me di cuenta que esforzándome y teniendo mentalidad de crecimiento uno puede cambiar. Porque la mentalidad fija es la de que tú le pegas o no le pegas, es muy rígido, como se puede ver acá, y la mentalidad de crecimiento es como con esfuerzo, ponerle pino. Acá podemos ver que la flecha se expande. Por lo tanto, la mentalidad fija se centra en el ser y la mentalidad de crecimiento se centra en el hacer, que todo puede cambiar, y esta se centra en los fijos de nacimiento. Después tenemos a nivel de aula la velocidad del aprendizaje. Yo antes creía que si uno le realizaba una pregunta rápida a un alumno y te contestaba primero, era que estaban muy bien y había que previarlos. Pero eso está mal, porque uno tiene que respetar las velocidades de aprendizaje, si no vamos a tener alumnos que no van a entender con mala motivación y autoestima. Y luego, en la autoeficacia del docente, yo me pude ver también mucho durante mis pasantías que cuando las profesoras tienen metas claras y tienen confianza para alcanzar sus metas en el desarrollo dentro de su docencia, tienen entre las metas claras y planificación y organización de conocimientos dentro de la sala de clase, esto muestra la motivación del docente, algo que es muy importante para la motivación de los estudiantes a su vez. Y esto hace que tengan más interés en el proceso del aprendizaje, los conocimientos, etcétera, etcétera. Después tenemos a nivel de escuela y familia. En primer lugar, tenemos la colaboración entre docentes, que antes, por Krunewski y Murillo, yo antes creía como el enfoque como política de trabajo, que era que se realizaba en un entorno, pero era algo que se daba simplemente, algo que daba satisfacción al docente, espacio, era un encuentro entre los docentes, pero no era que hubiera un problema precisamente, y era una forma de trabajar, pero que no estaba orientada a nada en específico. Luego, ahora, después del curso, creo que la colaboración entre docentes debe tener un enfoque como estrategia de cambio, ya que esto está orientado a una mejor enseñanza, tiene que ver con la resolución de problemas y es un plan que está orientado, mandatado por la dirección con el fin de mejorar algo. Este no tiene ni un fin. Las políticas públicas tienen que promover y que esto ayude a la colaboración docente y a la ayuda al aprendizaje. Hay que desarrollar mucho la idea de la colaboración entre docentes para que la educación mejore, porque hoy más que nunca necesitamos colaboración entre docentes, porque tenemos mucha mayor exigencia a los docentes, hay mucho más conocimientos disponibles, tenemos tecnología y cosas que necesitamos el enfoque como estrategia de cambio y no como política de trabajo. Y finalmente tenemos la migración en la educación, que yo antes, también como dice en el texto de Stefani, tenía un enfoque intercultural, que era solamente una sociedad y que los componentes que se iban incluyendo se tenían que adaptar a esta sociedad. Pero uno, después de mí, que con el enfoque multicultural y como docente dentro de la educación, es una situación que uno tiene que entremezclar todas las culturas, respetando las otras culturas sin dejar a nadie afuera. Por ejemplo, el asunto de los idiomas. A mí me ha pasado en las pasantías que llega un niño haitiano y no tiene cómo aprender el otro idioma y porque tampoco nadie se centra en él y solo dejan así como que aprenda. Por lo tanto, esto recoge no solo conocimientos, sino concepciones y categorías de las culturas locales, que al final hay un intercambio de cultura y que sea una sociedad heterogénea, pero con varios componentes y que no sea como una sola, que se tiene que tener entendido que esta puede tener muchos cambios.